Ya estamos con Agustina Rodríguez prontos para una nueva entrega de Artes Visuales. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Hoy venís con un invitado, te dejo que vos lo presentes. Hoy estoy acá con Seba Lambert. Hola, Seba. Buenas. Bienvenido. Muchas gracias. Venimos a hablar de un proyecto que estuvo mostrando Seba en el Centro Cultural Subte, ahora entre agosto y octubre, que ya no se puede ver más ahí en sala, pero que sí van a poder encontrar online. Y es una obra que se llama La llegada de Firmina, que es un videojuego que aborda todo el tema de la llegada del cable Firmina a Uruguay. No es un cable que une un cable de datos que une Estados Unidos con Uruguay, con Brasil y Argentina. Y bueno, la idea es estar acá con Seba y que Seba nos cuente un poco cómo estuvo trabajando en esta obra, que me resulta súper interesante. Seba viene también del palo de la arquitectura, entonces me resulta súper interesante esta amalgama entre lo que es arquitectura, tecnología, arte contemporáneo, ¿no? Y este proyecto que busca visibilizar infraestructuras que de otra manera es muy difícil poder visibilizar. Entonces, bueno, Seba, si querés contarnos un poco sobre este proyecto, sobre la llegada de Firmina, sobre la temática que aborda y cómo empezaste a trabajarla. Sí, claro. Bueno, primero capaz contar que sí, es desde la arquitectura. Yo soy arquitecto y siempre tuve como un interés por descubrir o encontrar qué otros espacios o arquitecturas que por ahí la disciplina de las cuales no habla mucho, o tiende como también como invisibilizar por estar más en el terreno como de otras disciplinas, ¿no? Como de la ingeniería o de, en este caso, como la informática y el software y demás. Y en realidad muchas veces hay muchas de esas arquitecturas que terminan teniendo como un impacto en nuestra vida cotidiana mucho más fuerte que en nuestros hogares, o capaz que el mismo, pero sin que nos demos cuenta porque no tenemos contacto tan directo o físico con ellas, ¿no? En ese caso, las infraestructuras digitales, o todos los espacios vinculados como a la construcción de la nube, que no tiene nada de etéreo ni nada de nube en realidad, sino que eso es como una metáfora como bastante errada, ¿no? Tiene como digamos como que no solo es los centros de datos, que acá en Uruguay tenemos algunos y que también estamos como empezando a construir en Canelones un centro de datos de Google. También la red, digamos, de las infraestructuras digitales se compone de un montón de otras capas, y la que es súper importante, o que en realidad también de ella depende casi que el 99% de la comunicación transoceánica, son los cables submarinos, que tendemos también a pensar muchas veces, creer como que cuando mandamos un WhatsApp o subimos un TikTok o algo a Instagram, eso viaja como por el aire, ¿no? Sí, claro, qué raro eso. Claro, sí, tendemos a creer eso, y en realidad, si bien obviamente está llegando como la información a nuestros módems de Wi-Fi y demás, después está viajando todo por fibra óptica, ¿no? Y eso tiene unas implicancias aparte en el ecosistema y demás. Claro. Exacto. Y lo impresionante también es la dimensión de esa red de cables submarinos, el constante cambio que sufre, y cómo también a mí en particular me empezó a interesar cómo también eso se cose, digamos, como con la política nacional, con la geopolítica global, y también con nuestros espacios y nuestros paisajes y nuestra cotidianidad. En sí, el disparador, como yo vengo trabajando como sobre infraestructura digital ya hace tiempo, y haciendo proyectos como en función enfocados en distintas temáticas o cosas, data centers y demás. Pero este proyecto en sí nació cuando me enteré que este cable, que es el último que se instaló en Uruguay, que se llama Firmina, que conecta con Estados Unidos directamente, es el primero en conectar de manera directa, corre 15.000 kilómetros hasta Estados Unidos, y también conecta con Argentina y Brasil. Al punto al que llega en Punta del Este es en una playa en la que yo iba siempre cuando era chico, a la casa de mi abuela, y cuando me di cuenta que llegaba exactamente a ese punto, me atravesó como de manera personal, y dije, bueno, yo con esto tengo que hacer algo. Y ahí fue que
lo primero que hice fue empezar como a modelar y a entender ese espacio, ¿no? Como entender esa playa. O sea, sí. ¿Te diste cuenta por las noticias o había algo ahí que en el espacio físico que se hacía notorio, digamos? Bueno, no. Me enteré por empezar a investigar y encontrar como los documentos que indicaban como las coordenadas de los distintos puntos. Cuando voy a buscar como la coordenada del punto en el que termina, digamos, como en Uruguay, me encuentro con eso. Y después fui y claro, uno lo que ve ahí, estábamos hablando recién con Aus, uno se encuentra como con las tapas de Antel en realidad, ¿no? Y ve como los cambios en el asfalto, como de que se hizo la obra, y se ve como una línea de asfalto cambiada, pero obviamente no tenemos posibilidad como de llegar a ver ese cable, ¿no? Sí. En realidad, como todo con las infraestructuras, ¿no? Especialmente cuando son infraestructuras que están ocultas deliberadamente como de la vía pública y del ojo público, incluso también en esto, ¿no? En lo semántico y en cómo cómo se formula el discurso de qué son, también se pretende, digamos, como que de alguna manera se oculten, ¿no? Y cuando se visibilizan cuando fallan, ¿no? O sea, como eso de que uno se entera, digamos, como de cómo funciona las cañerías cuando se te rompen, ¿no? Y tiene que venir alguien a arreglarlo. Claro. Y uno de los cables que llega a la playa esta misma, que hay otro que llega, que está NAT, que es uno que conecta con Brasil, que se instaló hace unos años, o sea, a esta playa que es la llegó el año pasado. La playa de la Brava, exacto. Pasó que un día hay una noticia que si la buscan es muy interesante, que un día no sé qué pasó con un movimiento en la arena o algo y salió para afuera, entonces el cable se podía ver, porque esto también es real de que es verdad que están ocultos y que están enterrados 1,5 metros por abajo de la arena. No es tanto para abajo, claro. No es tanto, y de hecho hay tanto movimiento de arena que salen, y después hay muchos temas, hay muchos comunicados también para la gente de los puertos y de la marina y como toda la industria naval o los pescadores también, que pueden tener impactos, o sea, y de hecho hay como es muy gracioso porque en realidad si vos Google te promete que si vos llegás a engancharte o algo al cable, como si estás pescando o algo, que sueltes todos tus herramientas, que ellos te las reponen si vos haces la denuncia, pero obviamente por un tema como de seguridad, ¿no? Claro. Pero ahí en ese tipo de documentos, en ese tipo de situaciones que son reales y que pasan, hay un video ahí que circula por internet de un tiburón mordiendo un cable, también hay como esos lugares son, digamos, como donde la infraestructura cobra vida y relevancia y aparecen las noticias y nos podemos como vincular con ellas. Si no, deja de ser etérea, ¿no? Exacto, si no está todo planteado como para que no nos enteremos, ¿no? Para que no se vea directamente, sí. Creo que hay algo como en todo el manejo de las tecnologías que buscan dejar todo lo que es la infraestructura o de dónde salen los recursos naturales, ¿no? Como si fuera invisible. Manejamos laptops, computadoras, celulares, pero en realidad los materiales, no sabemos de dónde salen los materiales, las fábricas en las que se construyen, ¿no? Todo eso queda invisibilizado en el discurso de las empresas que nos brindan este tipo de dispositivos. Sí, en ese sentido a mí me pareció muy interesante descubrir que la empresa que estaba instalando el cable, que es una empresa llamada Subcom, que en realidad es una de las 4 empresas que hacen estas instalaciones de gran escala en el mundo. Esta es como la empresa que trabaja intrínsecamente como con el gobierno de Estados Unidos, también está como muy atada en las personas que están a cargo obviamente como con la inteligencia, con la ¿cómo es esto? Con lo militar, con el ejército de Estados Unidos. Exacto, y también como con las empresas tecnológicas. Entonces es una agenda también, obviamente, de expansión, que podemos decir que es una agenda de expansión neocolonial, también de extracción y demás, que cuando uno empieza como a entenderla y empieza a analizarla como en su globalidad y en la estrategia, digamos, como geopolítica de cómo se expande, a qué territorios va y demás, ahí uno se pregunta ¿por qué tendemos como desde acá, desde Uruguay, a siempre verlo como desde el caso concreto, ¿no? De que, por ejemplo, nos va a
traer cierto tipo de conectividad o que va a traer cierta cantidad de puestos de trabajo, bueno, todo lo que siempre se dice. En vez de preguntarnos qué quieren, ¿no? Exacto, o qué trae o a qué viene, ¿no? Esto del tecno-optimismo que mencionas en el juego. Sí, también eso, esa es otra, porque en el juego en sí, capaz que no hablamos mucho del juego, pero el juego claro, sí, es, uno está en la playa, ¿no? Es como, no sos un personaje, sos como si fueras como una especie como a mí me gustaba pensar como que no quedaba claro si sos la playa, si sos vos, si sos el viento, pero estás recorriendo, entonces la cámara como que se mueve, a veces tenés el control, a veces no, y la vas recorriendo y vas encontrándote cosas, ¿no? Y entonces la playa de alguna manera empieza como a cobrar como agencia, empieza a comunicarse contigo. Y a mí me interesaba pensar que el hecho histórico de la llegada del cable, como esa fecha, ese momento exacto en el que llega, en realidad tiene implicancias que escapan como a la temporalidad lineal de ese momento y que tienen que ver como con el futuro, con el pasado, con una historia también de los cables submarinos y de los cables del telégrafo y demás. Entonces empiezan a aparecer esos temas como con distintos personajes que te empiezan a contar cosas, ¿no? Y en eso también me interesaba mucho estos discursos también tecnooptimistas que están apareciendo y que en realidad tienen mucha relevancia a nivel internacional, porque sí, es como una corriente también de pensamiento filosófico, ideológico y demás, que cree que la tecnología va a solucionar todos los problemas de la humanidad. Y de alguna manera ese discurso, que obviamente es propagado, digamos, como por empresarios, por lobistas, por comunicadores y demás de distintas partes del mundo, y también políticos, también pensadores y demás, está de alguna manera como facilitando como discurso también esto que decías, ¿no? De que se pueda trabajar, digamos, como sin tener en cuenta el impacto en otros territorios como los nuestros, ¿no? Claro, y también pensando como en esto del determinismo tecnológico, la tecnología va a ser o bien o mal, va a venir acá para cambiar nuestras vidas, ¿no? Como dejando de lado los contextos y la agencia de las personas. Nada, creo que eso también es interesante. Sí, también es como interesante pensar en esta cuestión como que es como el solucionismo tecnológico, ¿no? Como esta idea de que no importa qué cosa uno plantee, si lo planteamos en términos de problema y solución, va a estar validado como por la sociedad. Claro. O sea, Sí, sí. No, se me ocurría, por ejemplo, todos los temas de seguridad y en relación al aumento de cámaras en diferentes puntos del planeta y demás. Y cómo se plantea en muchos casos como, no, la solución de que podemos estar todos observados y no el problema de lo que estemos constantemente observados, ¿no? Tal cual, como en vez de apuntar a ver cuál es el problema de base, bueno, esto se soluciona con videovigilancia, cámaras, y en realidad eso no resuelve de ninguna manera el problema, desplaza las problemáticas y genera otros. Y genera otras y las vuelve más complejas en muchos casos. Ahora, se me ocurría preguntarte, porque me queda la duda en relación a lo que nos venías comentando del juego. ¿Por qué un videojuego? Porque podrías haber abordado esto de diferentes aristas, ¿no? Sobre todo siendo arquitecto, se me ocurre capaz que, no sé, el arte más gráfico o algo así podría haber sido una opción, pero ¿por qué decidiste por un videojuego? Bueno, eso es como, tiene que ver como también con un recorrido personal mío, como de estar buscando siempre como nuevos medios, nuevos formatos como con los cuales comunicar las ideas que por ahí la arquitectura, por trabajar siempre con los mismos medios y formatos, no puede comunicar. En ese sentido, me he ido perfilando así como para investigar y experimentar, más que investigar también, como con medios como de expresión que terminaron de alguna manera muy extraña en el videojuego. No sé, porque tampoco fui nunca gamer, ni nunca fui como muy fanático como de los videojuegos, pero sí que hay como una semilla ahí plantada como en la disciplina arquitectónica, en esto como de construir espacios, ¿no? Virtuales, ya sea para una imagen, para un cliente o tal, pero que de ahí fue que
digo, también desde muy chico como que soy una persona que está siempre como en la computadora, probando cosas y digo, jugando también, digamos, como con el software. Y el videojuego entró para mí como una manera como muy fuerte de poder involucrar a las personas en estos temas, ¿no? En ese sentido es muy distinto como cuando yo muestro, por ejemplo, un video de la filmación como del videojuego, y cuando, por ejemplo, en el subte el día de la inauguración éramos como un montón de personas como con un joystick ahí jugando, y cuando alguien lograba como pasar una parte del juego se festejaba, y después como que en realidad a nivel emocional lo que uno termina recibiendo cuando juega es muy distinto a cuando uno ve como un video, una película o lee un texto. Claro. Entonces, nada, termina siendo como una manera muy efectiva como de plantear un tema y discutirlo también. Sí, lo lúdico como una forma de involucrarse, ¿no? Creo que es interesante también. Siempre que hablamos como de las artes visuales o del arte contemporáneo, siempre es una discusión bastante histórica esto de una forma más pasiva de consumir arte y una forma más activa, ¿no? Yo creo que si uno siempre se tiene que involucrar para poder consumir, creo que podés estar mirando algo y vas a estar, tenés que hacer un esfuerzo para involucrarte y para poder sacar una interpretación de lo que estás mirando. Pero creo que en este tipo de propuestas que uno tiene que estar accionando también con el cuerpo, ¿no? Siempre en el jugar no es solo lo que mirás y lo que pensás, pero hay un accionar también del cuerpo, la emoción que se genera cuando vas a pasar una pantalla. Creo que eso lo vuelve muy interesante. También para traducir de alguna manera estas temáticas que a veces son sumamente complejas. Algo que veníamos hablando con Seba también es que esto, que esté en la agenda social este tipo de temáticas que están virtualizadas, ¿no? Como a un nivel simbólico medio complejo, es difícil. Poder hablar del impacto que tiene lo virtual, de que cada vez que mandás un mail tiene un costo ambiental o esos cuando dejamos un montón de mails sin leer, guardados 50.000 mails bueno, eso ocupa espacio, ¿no? Lo tendemos a percibir como, no, está en la computadora, no ocupa espacio, pero en realidad ocupa espacio físico también en un servidor y utiliza recursos naturales para su almacenamiento. Creo que es interesante que eso, que de lo que hemos empezado a ser conscientes en los últimos años, como poder visibilizarlo, poder trabajarlo, y creo que este tipo de proyectos que involucran a las personas de esta manera son súper válidos, ¿no? Súper válidos, ¿no? Interesantes, como una forma muy interesante de acercarse. Y el videojuego que hablábamos recién es algo que está presente en toda tu producción artística, ¿no? Desde antes de esta. Bueno, tiendo a ir cambiando también, o sea, sí, ahora últimamente, estos últimos años, vengo haciendo principalmente videojuegos. Ahora, junto con Diego Morera, hicimos en una residencia en la Universidad Andrés Bello de Chile, hicimos un videojuego sobre las empresas unicornio latinoamericanas, que también un poco viene a cuestionar al modelo, digamos, como del emprendedurismo y de la generación de empresas unicornio, como también una infraestructura urbana que está de alguna manera transformando nuestras ciudades y que se vincula mucho con esto que hablamos del solucionismo, de plantear un problema y una solución. Ahí también hicimos un videojuego en el que sos un unicornio y vas recorriendo también distintos espacios y demás, que eso ahora en este momento está expuesto en la Bienal de Arquitectura de Madrid, en Madrid. Y ahora estamos haciendo otro, que lo estamos desarrollando ahora, que es como la continuación, que se llama Unkurns, también como de unicornios, Rentar o Reventar, que va a ser sobre las empresas de unicornio, pero que de alguna manera están trabajando con el alquiler. Claro. Son como superrentistas, llamamos. Y entonces va a ser como un laberinto de apartamentos en alquiler. Y bueno, en eso todas problemáticas muy actuales. Sí, sí, y de alguna manera siempre vinculadas como a las prácticas espaciales y a la construcción del espacio. Y bueno, es un poco ese y el impacto que tiene en la vida cotidiana, ¿no? La problemática de la vivienda a nivel mundial es una problemática tremenda, ¿no? Bueno, sí, ahora que están trabajando en Madrid, en España están prendidos fuego. Sí, totalmente. Presentamos el proyecto y después fue ese boom y no podemos creer, porque en realidad es como que estás muy alineado sin darte cuenta. Claro. Con lo que está pasando. Qué bueno. Qué bueno, no, pero qué interesante. Sí, tal cual.
Pero sí, en realidad siempre pienso, no sé, ¿seguiré haciendo videojuegos o después me voy a aburrir y voy a hacer otra cosa? Pero como que hoy es como un medio que me está gustando explorar y además también es como muy desafiante porque también es algo que yo no aprendí a hacer, o sea, es como lo hago de manera autodidacta mirando videos de YouTube y es fascinante porque es como un mundo como súper complejo pero muy rico también en el que hay muchas cosas que se pueden hacer y cada cosa es como un desafío y cuando lo logras hacer es como, logré que este personaje se mueva y hable y diga tal cosa. Como pasa cuando jugás y vas logrando los diferentes objetivos, ¿no? Sí. Y la llegada de Firmina se está preparando para que esté disponible online, ¿puede ser? Uh-huh. Sí, ahora está en un proceso como de optimización como para poder también difundirse como a distintas computadoras, ¿no? Que cualquier persona lo pueda descargar y lo pueda jugar. Entonces estoy en ese proceso como de adaptación. Lo que expuse en el Centro de Exposiciones Subte fue una instalación en la que montamos como un paisaje con arena y con caracoles de la playa y traje como vegetación, estaban los cables, había una silla de playa y os podía jugar como el juego ahí. Que estaba en una versión como beta, que ahora la sigo desarrollando y ya estoy hablando como para el año que viene también poder exponerlo en algún otro lugar. Así que... estén atentos. Sí. Y ahora en el Instagram de Seba van a poder encontrar un link al video que él va a colgar ahora, en breve. Buenísimo. Seba, tu Instagram. Seba Lambert _ es. Perfecto. Sí. Ahí yo voy a compartirlo en breve. Supongo. Sí. Lo vamos a compartir probablemente en el Instagram de Uniradio. Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, no sé si quedó algo más por ahí, no. No, espectacular. Bueno, muchas gracias por esta visita, Sebastián Lambert. Muchas gracias por recibirnos. Y aún nos reencontramos de nuevo dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Para una de las últimas o la última entrega de artes visuales de este ciclo. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos con Fuga de Radio.